tenemos un invitado especial para que nos pueda ayudar a comprender la situación que está viviendo este país tan querido que es Venezuela. Nosotros tenemos de invitado al licenciado Toshiro Miki, él es licenciado en Relaciones Internacionales. Muchísimas gracias, licenciado, por estar acá. Coméntenos, por favor, ¿cómo podemos entender lo que está pasando en Venezuela en estos últimos 48 horas? Buenos días y muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Lo que podemos entender hoy en Venezuela, pues lo podemos entender desde el ámbito, primero desde el ámbito internacional y todas las presiones que está recibiendo Venezuela por parte de, primero, la izquierda democrática, los que otrora fueron sus aliados, y por distintos países con gobiernos de derecha, ¿no? Más, no obstante, esa presión internacional, más sanciones económicas ligadas al gobierno de Estados Unidos, no son suficientes y se ha demostrado en el tiempo que no han sido suficientes para presionar al gobierno de Nicolás Maduro para, primero, encarar elecciones libres y después para ser transparente con esas elecciones y hoy ya prácticamente a horas de una clara investidura. Y en el segundo aspecto que podemos ver esto es en el aspecto interno, donde la conflictividad y la violencia van subiendo en torno a las horas próximas a la investidura. La militarización de la población pro Maduro, especialmente de los funcionarios públicos, es algo alarmante y que llama la atención en el desgaste del sistema democrático venezolano, que ya viene muy mal parado desde hace varios años, y en cuanto a la oposición y presos políticos, que son un actor relevante en torno al sistema político venezolano. En Venezuela se habla de que son con mucha certeza más de 2.000 presos políticos. Por lo menos esos son los datos que tiraba la oposición en Bolivia en la nota que acabábamos de presentar. Pero también hay varios contextos que llaman la atención. Uno que por ejemplo, el día de ayer se comunicó ante la prensa internacional, ante la comunidad internacional, el secuestro y la liberación también de la señora María Corina. ¿A qué crees que obedece estos actos? Y la verdad es que deja mucha duda, cuestionamiento, el por qué se la llevan y luego le dan la oportunidad de ser liberada. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, el crecimiento de la conflictividad lo ha provocado el gobierno, ¿no?, de Nicolás Maduro, especialmente con esta forzada militarización de muchos sectores. Esto acarrea un poco el temor que ya se puede presenciar o algunas sospechas de debilitamiento del gobierno de Maduro en torno a sus sectores populares. Entonces fija su apoyo en el campo militar y en sectores más radicales de su sociedad. Eso hace que aumente la conflictividad. Y en el caso de María Corina Machado, o sea, son tiempos que va midiendo el gobierno de Nicolás Maduro y la conflictividad también que puede medir. ¿Qué le conviene más? Si tenerla libre o tenerla detenida. Tenerla libre implican movilizaciones muy al estilo que ya hemos visto en varios ciclos de conflictividad en Venezuela, pero tenerla detenida puede ser peor, porque la avalancha de movilizaciones puede ser mucho más masiva, ¿no? Es una especie de figura política que se puede convertir en un mártir, ¿no? En un mártir detenido, es difícil pensar que le pueda pasar algo a su integridad física, ¿no? Bien, yo hacía esta pregunta como contexto porque me llama la atención todo lo que se vive hace varios días, ¿no? Edmundo González salía diciendo que el día 10 de enero, es decir, hoy, iba a llegar a Venezuela a tomar el poder. Antes de que llegue este día estuvo haciendo gira por varios países a lo largo de América del Norte, América del Sur, recibiendo el apoyo de muchos presidentes y reconociéndoselo como el presidente ganador de las elecciones. Ahora, hoy también es la fecha que Maduro dijo que iba a tomar el poder en Venezuela. ¿Qué opinión le merece, licenciado, que se haya hablado tanto y que al final de cuentas pareciera que Maduro va a tomar nomás el poder hoy día? El escenario más probable es que Maduro tome el poder, ¿no? Que sea efectiva la posesión de Maduro. O sea, es casi inevitable por las características del gobierno, el apoyo militar que tiene y de distintos sectores populares. O sea,
desafortunadamente para la democracia, el partido de gobierno de Venezuela sigue siendo un actor político significativo, ¿no? No se puede descartar eso. Y lo siguiente es que las posibilidades que tiene González de asumir la presidencia, a pesar de que es un claro ganador de las elecciones de julio, la fuerza material política que tiene no le garantizan una toma del poder. O sea, es más, ayer la prensa española destacaba que González no había hecho ningún tipo de solicitud al Ejecutivo español para que lo traslade o para que le haga un acompañamiento hasta Caracas. Entonces, inclusive se sondea la posibilidad de que González no llegue a Venezuela. Entonces, si González no llega a Venezuela, no llega a Caracas, es poco probable que haya un cambio de gobierno, ¿no? Ahora, se dicen muchas cosas que pasan en Venezuela. Me voy a permitir abrir un poco el paraguas aquí o el contexto para que se pueda entender. De muchas movilizaciones de fuerzas internacionales que estaban rodeando a Venezuela, existen también conocimientos de que existe parte de las Fuerzas Armadas que se están en contra, que se están volcando obviamente al régimen porque ya no soportan lo que están viviendo. Entonces, ¿cuál crees que será la realidad? Existe también, nosotros presentamos la noticia el día de ayer de que el mismo régimen de Maduro había entregado armas a civiles y nosotros luego haciendo conversaciones con personas que han vivido mucho en este camino largo de ver muchas presidencias decían, ¿no habrán considerado tal vez que los civiles se les puedan volcar en el sentido de decir, ok, dame el arma, yo te ayudo y luego utilizarlas en contra porque ya están cansadas de esto? ¿Qué opinión te merece esos tres contextos que te acabo de dar? Bueno, en el caso de la presión internacional, la presión internacional significativa que haya podido hacer un punto de inflexión en este proceso era Estados Unidos, ¿no? Pero Estados Unidos lo que ha prometido y se prevé es que haya un nuevo paquete de sanciones económicas. Y las sanciones económicas contra los regímenes autócratas en general, incluso el caso de Rusia, el caso de Siria, que recién cayó Bashar al-Assad, no son efectivos en el corto y mediano plazo. Probablemente son en el largo plazo, entonces hay que esperar un desgaste y en realidad los que sufren son más que el gobierno, la población, ¿no? Claro. Y Estados Unidos no ha mostrado señales de aplicar algún tipo de medida que haga un punto de inflexión en la política venezolana. Es más, se prevé que con el gobierno de Donald Trump se encare una situación pragmática con Venezuela, porque el rubro petrolero más bien va a presionar a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, para que sea pragmático con Venezuela en la explotación del petróleo y piensa que el gobierno de Maduro es una causa perdida, ¿no? Entonces, y en el caso de estas prácticamente milicias de funcionarios públicos que ha armado el gobierno de Venezuela, primero habrá que ver cuán real son las municiones, ¿no? O sea, porque lo que hemos visto son armas, sí, pero no sabemos si están con municiones o demás. Pero amén de eso, o sea, es un sector radical, o sea, es un sector que apoya al gobierno de Nicolás Maduro. Es poco probable que haya una suerte de rebelión de ese sector. Y en torno a las Fuerzas Armadas se ha visto pocas señales de que haya una fractura, porque el ministro de Defensa, que lleva mucho tiempo en Venezuela y que es el círculo cercano de Nicolás Maduro, le ha asegurado a esas Fuerzas Armadas varias concesiones en torno a la explotación de recursos naturales en Venezuela. O sea, hay que pensar que en Venezuela hay empresas públicas que le pertenecen a las Fuerzas Armadas. Entonces, muchos de estos círculos se enriquecen a costa del Estado. Entonces es difícil que haya un quiebre, o al menos no ha habido señales. Bien. ¿Cuáles serían las consideraciones finales del licenciado para lo que realmente parece que va a suceder? Que Maduro va nomás a tomar posesión en Venezuela. Desafortunadamente para la democracia latinoamericana es lo más probable, ¿no? O sea, es el escenario más cercano a la realidad,
¿no? Que Nicolás Maduro asuma un nuevo ciclo político y que haya un ciclo de varios meses probablemente de conflictividad a la cabeza de María Corina Machado y con cierto grado de presión internacional, pero que finalmente Venezuela sigue perfilándose como aquello que entendimos que fue Cuba en el siglo XX, ¿no? O sea, probablemente Venezuela es la Cuba del siglo XXI. Bueno, yo personalmente veo ciertas similitudes con lo que pasó en 2019 en Bolivia, puede ser, que las elecciones se vieron truncadas y al final no pudo, bueno, creo que fue el resultado, ¿no?, de las elecciones, que al final la población de Bolivia le dijo a Evo que no quería que se vuelva a postular o a reelegir. Y salen las manifestaciones y al final de cuentas él terminaba pidiendo de que se vuelvan a hacer las elecciones y al final pidió un montón de cosas, pero se terminó yendo. No sé si será la misma situación o no, pero con esta termino. ¿Cómo le puede afectar a Bolivia teniendo en cuenta de que, por ejemplo, el presidente Arce no está yendo a la posesión del presidente Maduro? ¿Será que sabe cosas? ¿Será que se da cuenta de cosas? ¿Cuál será la lectura de eso, de esa situación? Bueno, los escenarios con 2019 hay ciertas diferencias que en Bolivia, o sea, hay una oposición territorial que se afinca en Santa Cruz. O sea, hay un poder físico, un poder territorial opositor que desde Santa Cruz hace presión al gobierno. Y lo ha hecho de forma histórica desde que está el MAS. Entonces eso garantiza una distancia con el poder y que lo aprovechó muy bien Luis Fernando Camacho. Entonces, y en su momento Rubén Costas con el tema de las autonomías. Entonces hay una distancia con La Paz y que hay un grado de conflictividad a nivel regional. En Venezuela no, porque Venezuela, poblacional, económica y políticamente, está concentrado en Caracas. Entonces, y el núcleo político de Maduro es Caracas. Entonces la oposición está inmersa en ese mismo ciclo político y no tiene una distancia con Caracas. Entonces probablemente esa es una de las diferencias que hay con Bolivia. Y también sean un poco los perfiles de los opositores. En cuanto a lo de Luis Arce, puede ser, ¿no? O sea, hay un distanciamiento de la izquierda democrática con Venezuela. Se lo ha demostrado con Petro, ¿no?, que tampoco va a ir a las elecciones. Colombia, ¿no? Colombia es mucho más radical el caso de Boric con Chile, ¿no?, que prácticamente va a retirar su embajador. El caso de Lula. Y ahí viene el caso nuestro. O sea, nosotros al ser parte del Mercosur tenemos que respetar las cláusulas democráticas. Y claramente el liderazgo de Brasil en el Mercosur es contundente. Entonces de cierto modo hay una presión de Brasil con sus miembros, sobre todo de izquierda del Mercosur, para tener una misma línea de relación con Venezuela. Y Lula lo ha demostrado. O sea, ha pedido que o que se transparenten las papeletas, o que se llame a elecciones, o que no asuma Nicolás Maduro la presidencia. Y Nicolás Maduro ha hecho caso omiso prácticamente a la potencia regional que es Brasil, ¿no? Perfecto, ahí está entonces el contexto más explicado, se confunde uno, más claro no se puede. Ese es el distanciamiento entonces y la razón del por qué entonces el presidente Luis Arce no será parte de lo que parece ser la celebración de una nueva campaña política para el señor Maduro. Nosotros queremos agradecerle al licenciado Toshiro Miki, gracias por sus conceptos y esperamos tenerlo con nosotros una próxima oportunidad. Tenga usted una buena semana, un buen fin de semana. Gracias, igualmente.